despierto. Vienes de mano en mano con nuestros ancestros. Hola, mi amor, un gustazo. Ay, qué chévere, pero yo no te veo a ti. Yo sí ¿Por qué? te veo, yo sí te veo. Bueno, Wow, yo te veo perfecta. ah, Ok. Bueno, ahora sí, puedes no verme. te veo, pero pregúntale a la audiencia que está por allí si ve las dos pantallas. Ok, les pregunto entonces a las personas que ya están sintonizadas. Gracias, gracias, gracias. Porfa, nos vemos ambas. Ana Claudia puede apreciarse. Sí, Mila me dice que Dicen que sí. sí. Mira, pero Perfecto. yo no te veo a ti, qué raro. Bueno, no Bueno, importa. Me gustaría, pero bueno. no en algún punto nos encontraremos otra vez para podernos apreciar. Gracias, mi niña hermosa. Agradecida primero al Padre Ah, por esta posibilidad, por esta oportunidad, este regalazo, hermana. así es. Así es, este regalazo que nos ha dado la vida, aquellos tiempos en los que estudiamos juntas, aquel congreso en Perú, ese viaje maravilloso, esa exploración por allá por el Machu Picchu, Llantaytambo y todo lo que vivimos, ¿verdad? Sí, Fue, fue hermoso. fue muy hermoso, muy hermoso. Para la audiencia, Ana Claudia y mi persona, ella sí es médico, yo no lo soy, yo era una de las dos únicas personas del grupo de esa primera formación, de ese convenio de la Fundación Creando Salud y la Universidad del Zulia, cuando se da el primer diplomado en psiconeuroinmunología, que prácticamente el 98% del grupo era médico. Y Zenaida Castro, de aquí de Ciudad Bolívar, y mi persona éramos las únicas que en ese momento pues no éramos médicos y nos tocaba echarnos unos puñalazos con tanta terminología, con ese mundo, ese código médico que para ustedes les resulta así tan facilito y una tenía que estudiar 3 veces más para poder responder a las preguntas, los exámenes. Una experiencia maravillosa, así Muy es, hermoso. muy hermosa. Bueno, yo agradecida contigo por esta invitación, además que, o sea, tú eres un ser muy especial, yo te quiero Gracias, mucho, te igual. aprecio mucho, te valoro porque, bueno, nosotras dos resonamos mucho desde el alma y gracias por invitarme a este live, que además que me encanta informar. Así es, y vamos a hablar de la espiritualidad y la psiconeuroinmunología. Una psiconeuroinmunología, un concepto que también en los últimos años, desde que nosotras hicimos el diplomado a este punto, también ha hecho su propia evolución, ¿verdad? Ha tomado cosas, que si la teoría de las partículas, ha tomado unas cosas bien interesantes que de verdad son total y absolutamente coincidentes con lo que nos plantea, por ejemplo, una espiritualidad del no dualismo puro como lo es un curso de milagros. Entonces, resulta bien, bien interesante y nos las vamos a disfrutar mucho en esta conversa sabrosa. Así es, en esta conversa sabrosa. Un poquito para contextualizar a la audiencia, Ana Claudia, cuéntale un poco de qué va la psiconeuroinmunología y allí, bueno, comenzamos a hacer las conexiones con el tema de la espiritualidad. Excelente. Bueno, la psiconeuro, yo sigo dando el concepto que nos enseñaron, que nos enseñó la doctora Marianela Castés y los profesores. La psiconeuro es una rama de la medicina que estudia la relación que hay entre la mente y el cuerpo. Y a mí me encantan sus fundamentos porque ella fundamenta científicamente que las emociones negativas prolongadas en el tiempo nos llevan a enfermar, que las creencias insanas o limitantes nos llevan a enfermar, que los hábitos inadecuados nos llevan a enfermar. Entonces, estos fundamentos encierran todo lo que pudiera enfermar o pudiera no enfermar en el individuo, porque son esos fundamentos, esos tres aspectos que
que son el ser humano realmente. Ujú. Así es, así es. Y fíjate que cuando conversábamos, chateábamos por WhatsApp y decíamos, bueno, ¿cómo podríamos conversar y hacer de esto una conversa sabrosa que la podamos compartir con una audiencia que eh, pareciera que estamos en un tiempo donde hay mucha información, pero cuando comenzamos a detallar termina siendo más bien una información que desinforma, porque a veces suele tergiversarse mucho las cosas, ¿verdad? Yo prefiero pensar que son las etapas en el sendero en que cada cual se va encontrando y lo que va creyendo que en el momento es lo que es y lo va aplicando. El proceso de la vida, aquello que no es sostenible en el tiempo, pues nos invita a nuevas revisiones y a hacer cambios. Empezando por el principio de que, ¿qué es exactamente el espíritu? En esencia y en sustancia, todos somos espíritu, ¿verdad? Esa esencia y esa sustancia se sirve fundamentalmente de la mente como su instrumento de comunicación del espíritu. De manera tal que tenemos un componente mente que es el instrumento de comunicación del espíritu, pero al mismo tiempo tenemos un espíritu en una esencia y en una sustancia que se mantiene incólume y inmutable, y que eso es lo que esencialmente nosotros somos. Es una parte de nuestra mente, es un sector de nuestra mente donde incluso la misma mente como instrumento del espíritu no alcanza a poderla decodificar, por así decirlo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que nos plantea la psiconeuroinmunología es que es el vestíbulo en el que la espiritualidad y la ciencia pueden fundirse, porque vemos el valor del pensamiento. Y el trabajo espiritual va más allá de hacer rituales, va más allá de quitar, poner, El trabajo espiritual es un entrenamiento mental, es poder hacer ese proceso de exploración de nuestra mente y que podamos mirar los contenidos de nuestra mente además como lo que son: información, pensamientos. Y lo que nosotros hacemos con lo que esos contenidos es lo que te genera la emoción de lo que tú hablabas, que una emoción, decimos, negativa sostenida en el tiempo va a generar alteraciones psiconeuroendocrinas en el cuerpo. Y esto va muy de la mano con lo que también nos plantea la ciencia yógica, cuando nos dice que la yoga originaria es el cese de las fluctuaciones mentales, es decir, todo nos dice que tenemos que ir a la mente. Así es. Sí, bueno, fíjate que yo soy una de las que piensa que eh, la sanación, la salud va de la mano con el espíritu, porque como tú dices, o sea, somos espíritu, primero somos esa energía, porque el espíritu es energía, esa energía contenida en el cuerpo, dentro del cuerpo, y ese espíritu que es simple y llanamente la esencia de nuestro origen real, que es la fuente. Entonces, somos eso, primero que todo, ¿verdad? Venimos a este planeta a aprender, a este planeta escuelas a aprender, es mi manera de ver todo este proceso, aprender y aprender todas esas cosas que las experimentamos a través del cuerpo, precisamente. Entonces, lo veo así y siempre la salud, de hecho, ahí dentro de las indicaciones que yo le doy al paciente, recuerden, no sé si saben muchos que la psiconeuroinmunología no utiliza fármacos en su terapéutica, sino que es a base de terapias. Entonces, son terapias que se dan por sesiones. Entonces, en la primera sesión, en esa primera sesión, le indico al paciente la conexión con la fuente. Y le digo, y entonces empezamos a hablar, porque a veces las personas no dicen que es la fuente. Ajá, es Dios. Y empezamos a hablar, pero ¿dónde está la fuente? Porque yo pensaba que la fuente estaba en un altar, o estaba en una estampita, o estaba allá en el cielo, en un trono sentado mirando abajo.
mirando hacia abajo. No, la fuente está dentro de ti. La fuente está dentro de ti. Y tú eres esencia de esa fuente. Y así como esa fuente es creadora, tú eres creador. Tú eres el creador de tu vida. Entonces, todas esas cositas, bueno, van saliendo. Entonces, la conexión con la fuente y la conexión a través de qué? A través de la oración, de la meditación, a través incluso de la contemplación, del contacto con la naturaleza. Todo eso. Todo eso. Y fíjate que incluso en este diseño perfecto, una de las características que se ha podido determinar y que cada vez va tomando más fuerza a propósito, no solo en el contexto de la psiconeuro, sino de la neurología en general, es la condición neuroplástica del cerebro, la capacidad adaptativa del cerebro, que si nosotros integramos hábitos específicos, después de un cierto tiempo, esos hábitos ya va a cambiar la realidad sináptica del cerebro y el cerebro en lo físico va a operar a partir de. Por eso es que cuando tenemos el hábito, por ejemplo, de la meditación, de la oración, de la contemplación, practicamos yoga, hacemos tai chi, qigong y cualquiera de estas otras que generan un movimiento pausado, lento, eso va en el tiempo creando condiciones en nosotros donde nos vamos dando cuenta que no somos la misma persona de hace incluso un mes y que frente a una circunstancia estresora no estamos respondiendo de la misma manera como si lo hubiésemos hecho hace un año. Y es allí donde decimos, uy, he cambiado, porque lo que antes me molestaba y podía quedarme pegado allí en esa incomodidad durante, no sé, un mes, ahora solo me dura un minuto, porque recuerdo algo fundamental. Y en esto la cuántica nos ha estado dando cátedra y es el hecho de que finalmente todo lo que creemos que existe, que es mundo físico, es ilusorio, pero que finalmente es el observador siendo lo observado al mismo tiempo. Por eso es el valor del pensamiento es incalculable. Si poder dedicar atención a que nosotros podamos observar los contenidos de nuestros pensamientos, mira, es impresionante. Incluso pudiéramos pedirle a la audiencia en este momento algo bien interesante. ¿Qué estás pensando mientras nos escuchan y nos miran a nosotros? ¿Qué es ese primer pensamiento? ¿Te acordaste de alguien? ¿Te acordaste de algo que pasaste tú? ¿O simplemente estás fluyendo en este ahora a partir de lo que nosotras estamos interactuando en esta conversa sabrosa? Eso que estemos pensando ya está diciendo cómo es que va a responder la bioquímica de ese cerebro. Y todo ese eje hipotalámico, hipofisario, adrenal va a ser coherente con lo que se está pensando, aunque no siempre seamos conscientes de lo que estamos pensando. Sí, fíjate, has tocado un tema bien, bien interesante que es la neuroplasticidad y esa neuroplasticidad, y es que por eso es tan interesante investigar, documentarnos, conocer, porque esa neuroplasticidad nos permite, nos da el permiso de desaprender y de reaprender, de sacar de aquí cosas, creencias limitantes, creencias insanas, patrones de conducta que traemos familiares, heridas de la infancia instaladas en la vida intrauterina y en esos 10 primeros años de vida, y retomar, obviamente, a través de la práctica y práctica y práctica, nuevos aprendizajes. Y eso lo hace la neuroplasticidad. Y entonces lo podemos lograr. Todas Así es. las enfermedades se curan, ese es mi lema. Así es, total, porque incluso fíjate, si lo vemos a la luz de lo que nos muestra un curso de milagros, nos dice que la enfermedad es un ataque contra la verdad, porque en la verdad de ser espíritu, no somos cuerpo, ¿verdad? Y cuando me reconozco espíritu, me reconozco en mi estado original. El entrenamiento mental que representa la enseñanza es que yo pueda comprender que es a nivel que es la mente donde ocurre absolutamente el proceso de la existencia.
y que el cuerpo, aún siendo ilusorio, forma parte de unas piezas en una tabla de ajedrez, de un juego. Y es allí donde vamos viendo entonces que ciertamente la fuerza que tiene una creencia en la culpa, por ejemplo. Me siento culpable por... Y nosotros sabemos cómo se deprime un sistema inmunológico a partir de una idea de culpa. Exactamente. ¿Sí? Y, La depresión y la culpa es una creencia. La es culpa una no es creencia. real. Así es, así es. Tal cual. Y al no ser real, pues una creencia que puede ser sustituida por una creencia que nos potencie, que nos haga reconocernos en nuestro verdadero diseño, porque el espíritu no está atrapado en el cuerpo. El cuerpo tiene la ilusión de que él es limitado, porque el espíritu es eterno, es infinito, el cuerpo es lo que es finito. Pero la eternidad no cabe en lo finito, ¿ves? La eternidad no cabe en lo finito, porque simplemente, entre comillas, lo rompe, pues lo parte, ¡paz! Al extender, porque no deja de ser y no pierde su condición espíritu. Pero sí es interesante porque podemos darle al cuerpo el propósito de ser un mecanismo de información de qué es lo que nosotros vamos realmente pensando. Por eso es que nuestra culpa respecto de la sexualidad genera situaciones que alteran nuestro equilibrio en nuestros órganos genitales, por ejemplo, órganos sexuales reproductivos, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de un cáncer de mama? Que las estadísticas pareciera que pese a los avances, es una estadística que no termina de bajar. ¿Qué hay detrás de un cáncer de mama? Sí, hay miedo, hay falta de perdón, falta de paz, hay resentimiento guardado, prolongado en el tiempo, hay, sí, resentimiento. Generalmente los cánceres de mama es por molestias con la pareja, ¿verdad? Dependiendo del lado de la mama, ¿verdad? O de la mama afectada, perdón. Con algún familiar, resentimiento con algún familiar. O sea, esa es la causa. Entonces, si conociendo que somos eso, somos espíritu primeramente, y eso también lo abordamos en esa primera sesión, ¿quiénes somos? ¿Realmente sabes quién eres? Hace poco le preguntaba a un paciente, ¿quién eres? ¿Realmente sabes quién eres? Y el paciente se quedó así, miraba y miraba, y al final me dijo, no sé. Pero es bello cuando la gente se enfrenta a ese tipo de pregunta, a esa inquietud, y es honesta incluso y dice, no sé, porque eso le da el primer paso para buscar quién es y para encontrar quién es. Así es. Y fíjate, Ana, Ana Claudia, una de las cosas interesantes en esta experiencia, porque además les comparto un inciso, ¿no? Cuando nosotras fuimos a Perú, ¿te acuerdas de la compañera? Sí, Éramos tres. de Mónica, De Mónica Mónica, Battaglini. de Mónica Battaglini, ¿no? Que hoy día está en España. Sí, ¿No? Entonces, bueno, Mónica, si nos ves ahorita o nos ves en diferido, besitos, abracitos a Mapuche, porque de ay, verdad que la sí, un disfrutamos mucho. abrazo. Y Sí. era bien interesante, porque ustedes dos médicos, yo de este otro lado, licenciada en letras, con la maestría en educación, y éramos las brujas del grupo. Y nos decíamos las brujas del grupo, ¿no? Y nos disfrutamos muchísimo, porque lo que una no sabía, la otra sí lo sabía, la astrología, el tarot, la cosa, no sé qué. Una etapa bien interesante. Pero fíjate, y que además nos permite una apertura de mente, porque cuando veíamos el trabajo, recuérdame ahorita el nombre del científico que habla sobre la ciencia de los milagros, de Greg Braden, ¿verdad? Ajá, Cuando habla de la ciencia de los milagros, él decía el valor de la oración, el valor de la voluntad, la fuerza que tiene la voluntad de no conformarnos en que somos este cuerpo. Y él hace mención
a la experiencia con los chamanes norteamericanos, de cómo ellos se asumen algo bien interesante. Ellos dicen, nosotros finalmente somos pensamientos andando. O sea, yo Los no soy indios Hopi. esto. Ajá, con la comunidad Hopi, ¿te acuerdas? Ajá, Entonces, sí. yo soy un pensamiento, o sea, quien creemos que es Ana Claudia es un pensamiento andando. Y lo que yo creo que es Ana Claudia es mi propio pensamiento proyectado en la ilusión de en el cuerpo Ana Claudia, pero es un pensamiento andando. Y, y, y eso me parecía así tan sabroso que nosotras decíamos, viste, que si cabe esto, ¿verdad? Y Viste que si ahí esto tiene entra, sentido. sí, ahí entra Mailén, que es que el otro es un reflejo de uno y viceversa. Uh Y -huh. un reflejo no como dice la ley de los espejos, que es porque eso que yo veo malo en ti lo tengo en mí. No, a veces no es así, a veces es eso que yo veo en ti, tal vez es una información para yo no ser así también. Podría ser, podría Podría ser, ser. porque Entonces lo que, finalmente, ajá, ajá, no, que finalmente a lo que yo le estoy dando valor e interpretación es lo que yo estoy sellando. Si yo no le eso doy a eso un valor, una ponderación dentro de mí, no tiene ninguna fuerza, es simplemente pasa. así de sencillo, así de simple. Wow, qué bonito, qué Sí, bonito. así. Mire, por Y aquí nos dice Mila Josefina, bueno, nos han saludado todos, ¿verdad? Dice, hay que perdonar todo para poder fluir todos esos pensamientos, emociones de nuestra mente. Así es, Mila Josefina, así es. ajá, El perdón siempre va a ser la alternativa por la que nos tenemos que decidir, hermana. exacto. Por ahí también creo que me saludó Sara Palacios. Por aquí Ah, estoy, doctora. Gracias, Sara, por darte esta oportunidad de escuchar este tema tan importante que es la espiritualidad y la psiconeuroinmunología, porque realmente es que la sanación, la ciencia empieza por el espíritu y la ciencia va unida al espíritu. Y si hay una separación allí, entonces no hay ciencia y no hay espíritu y no hay sanación. así es. Fíjate, Ujú. hay una médico psiquiatra de aquí de Ciudad Bolívar, ella se llama Yolirma Bacaro. En algún momento estuvimos juntos también en yoga. Y Yolirma dice que la ciencia finalmente es un cementerio de teorías. Y aunque Ajá, suena duro, ¿verdad? Ella lo dice en el contexto de que a veces, buscando que algo tenga una comprobación científica, se corresponda con una teoría, nos estamos robando el momento presente de lo que nos está mostrando la persona en la consulta, en el caso de ella como médico psiquiatra, pues, que no necesariamente está referenciado en un estudio científico, pero no significa que esto no valide, esta no sea una experiencia que esté validando una emoción y una historia que tiene todo un sentido para que se esté expresando de la manera que se está expresando en el proceso de la persona, ya sea por una patología, lo que fuere. Pero a mí me parece siempre, me ha parecido bien interesante y me honra a ella en esa apertura cuando ella dice, finalmente la ciencia, a propósito de la arrogancia del científico, no de todos, por la gracia del Padre, en los últimos años la ciencia no le ha quedado de otra que abrirse a todo esto y a lo que no comprende o no tiene manera todavía de validar, de convalidar, simplemente dice forma parte de, no lo niega. así. Y eso ya es un avance, Mira, ¿verdad? estoy totalmente de acuerdo con eso que dice esta psiquiatra. Me encanta. ¿Sí? Me gusta eso, totalmente de acuerdo. Pero yo, por ejemplo, en estos días un señor me decía, porque la ciencia dice tal cosa. Y yo decía, ay, entonces yo no soy científica. Yo soy más humanista que científica. Entonces no soy científica realmente, porque pues a mí, o sea, yo me baso en eso que he estudiado, que me encanta, que me fascina, que mi corazón
que es donde está ese tercer cerebro, mi eje corazón-cerebro, me dice, eso eso es maravilloso, eso es así. Y yo me guío por ahí, Así me es. dejo llevar por esa intuición, por esa voz del corazón que es la fuente hablándome, guiándome. Y aparte de eso, obviamente, mis conocimientos de la psiconeuroinmunología y de todo lo que estudio, que lo estudio porque vibra conmigo, porque creo que la fuente me lleva a estudiar eso. Y todo eso, más la experiencia de todos los días tener pacientes y ver los pacientes y ver cómo evolucionan y cómo han revertido la enfermedad y y cómo se sanan ellos mismos. No soy yo la que los sano, son ellos mismos. La autosanación existe. Entonces, eso eso habla por sí solo. Así es. Entonces yo digo, porque él me habla de que tiene que haber una comprobación, una no sé Ujú. qué, una casuística, una cuestión. Y yo digo, ay Dios, pero si hablo con la experiencia, lo que me dice el corazón, lo que he estudiado, lo que me dice el paciente, tanto, un tin, ¿no? Entonces no soy científica, señor. Y qué bueno que no soy científica, porque utilizando los términos de Yolirma, para estar en ese cementerio de teoría, pues mejor me quedo aquí de este otro lado, pues donde el lado de los vivos, ¿verdad? Así Del es. lado de los vivos. Sí, a mí siempre me ha parecido interesante esa postura de ella porque, como ella dice, es su propio viaje de salir de la rigidez de la teoría a un fluir en el proceso y en la práctica, ¿no? Y en la práctica. Fíjate que hay algo interesante en el hecho de que cuando nosotros comprendemos que la espiritualidad realmente es el ejercicio consciente que nosotros hacemos de asumirnos que antes que cuerpo somos espíritu, y es un ejercicio de responsabilidad también, nos permite entonces hacernos cargo de qué es exactamente, cómo exactamente se da en mí esa relación. Y tenemos un cuerpo, tenemos un cerebro y una estructura corporal que aun cuando es limitada, también tiene unos portales, por así decirlo, maravillosos. Es el caso, por ejemplo, amén de la neuroplasticidad, también la neurogénesis, es decir, nosotros podemos, a cada rato se nos renuevan nuevas neuronas, pero ¿qué tal si mis próximas neuronas nacen con el contenido del valor, por ejemplo, del perdón? Y eso genera flexibilidad en mis pensamientos y en mis acciones, en mi manera de desenvolverme. Es decir, que nosotros podamos tener un conjunto de neuronas que están alineaditas a ese patrón de pensamiento del perdón, a ese patrón de pensamiento donde se libera de la idea de la culpa, del miedo, de la idea del pecado, es saber que ese cuerpo como va a cumplir con un propósito distinto y evidentemente puede ser ese instrumento de armonía, no solo por talla, por peso, sino porque se convierte en esa figura que pasa a ser una presencia agradable, sea donde sea que llegue. Y es porque hay un patrón de pensamiento que ha creado condiciones neuroplásticas y de neurogénesis, y ese cerebro está respondiendo a eso, ¿verdad? Entonces, creo que allí es importante la importancia que le da la psiconeuro cuando habla de la imaginación creativa, por ejemplo, La ¿verdad? visualización, imaginación guiada, todo Sí. eso. Así es, porque nosotros Ujú. podemos incluso visualizarnos en luz y va a llegar un momento en que nuestro cuerpo, si lo hacemos por 21, 42, 66 días y hacemos el hábito de visualizarnos en la luz, va a llegar un momento en que nuestro cuerpo en lo físico también va a responder a ese hábito de pensamiento, y es así como vamos a actuar. Y es que precisamente esa es la manera de crear. Uh -huh. Somos creadores.
creadores, como la fuente misma. Somos Así es. creadores, creadores de nuestra vida, creadores de nuestra realidad. Somos creadores. Ujú, Podemos cambiar nuestra realidad. ujú. Y fíjate, cuando hablas de ese, porque eso es un reentrenamiento, ¿no? Un Así es. entrenamiento, un hacer, practicar, practicar, practicar. Y esa persona se convierte en un sanado, en una persona, yo lo llamo sanado, pero es una persona que no enferma. Sí. ¿Por qué va a enfermar? Y precisamente ahí entra la autoobservación, ¿ok? La autoobservación de vernos, de ver nuestro poderío, nuestro poder interior del espíritu, Ujú. y de poder decir cuando nos estamos mirando en una emoción, por ejemplo, la rabia, y entonces nos estamos mirando, uy, tengo rabia, me observo, tengo rabia, ok, la acepto la rabia, es una emoción pero puedo buscar herramientas para transformar esa rabia y que esa rabia no se mantenga en el tiempo que me va a llevar a enfermar. Entonces o sea, si aprendemos todo esto y de verdad lo practicamos y nos entrenamos en esto, señores, no enfermamos. Es que ni gripe nos da. Así es. Y en el caso de que nos dé, entramos en un virus, nos hacemos responsables porque sabemos que debimos haber tenido algún pensamiento, haber sostenido algún pensamiento, alguna emoción por cierto tiempo que generara esa circunstancia, ¿verdad? Porque el cuerpo siempre va a ser el reflejo de lo que está sucediendo. Hay algo bien interesante y es cuando tenemos la expectativa de que necesariamente se va a dar entonces el cambio en el cuerpo. Y es que si mi expectativa es muy alta, pudiera también suceder que yo estoy limitando, estoy condicionando a que esta autoobservación de mis pensamientos no acontezca con el flujo, por ejemplo, como cuando abrimos una compuerta, las compuertas de Guris y puede pasar el agua y el agua entonces es una fuente hidroeléctrica y va a alimentar toda la estructura del cuerpo. También puede suceder que si nosotros vamos con la expectativa, esa expectativa de que necesariamente el cuerpo tiene que responder, ahí estamos sometiendo a un nivel de estrés que pareciera entre comillas justificado, pero que nos desconecta de la esperanza y de la confianza y de la fe, ¿verdad? Sí, Eh, porque entramos en el miedo. en el miedo, así es. Aunque pareciera que estamos haciendo todo para salir de allí, pero igualito nos estamos moviendo en el miedo. Así es. Y ahí entra, o sea, eso es el equilibrio. Buscar el camino del medio, buscar el equilibrio. Así es. O sea, hacer el trabajo de revisar nuestros pensamientos, tomar conciencia de nuestras emociones, saber que puedo cambiar, que todo lo que mi mundo es la expresión de mi patrón de pensamiento, pero al mismo tiempo soltar la expectativa de que necesariamente el mundo vaya a cambiar. Es mantenernos en el foco del trabajo de la mente, para que todo lo que corresponde al mundo de formas se vaya ajustando, porque instaurar un hábito puede durar entre 21 a 66 días, dependiendo del tipo de hábito y de compromiso endocrino que haya. También es comprender que salir de un hábito negativo para integrar un hábito positivo se lleva su tiempo. Entonces no es Ajá. al día siguiente. Más, puede suceder al día siguiente y es allí donde decimos se dio el milagro. Pero es bueno Así. soltar pues esa expectativa y saber que simplemente mientras logremos la paz mental, estamos haciendo la tarea. Sí, me encanta. Todas esas mensajes me encantan, son tan vigentes, Sí, señor. son muy vigentes y sirven de mucho. Total, total, total. Ay, Dios mío, Marisol. No, Sí, bello. sí. Todo esto es bello y todo esto es cierto porque
gracias a la fuente lo experimento todos los días y soy creadora de mi realidad. Y yo no sé, ayer, creo que fue ayer o hoy, no sé qué día fue, anoche, que coloqué en mi estado, estoy muy feliz, carajo. Y entonces la gente o sea, se sorprendí y me escribí aparte. Y la gente dirá, oye, con tantos acontecimientos y tantas cosas, y este está muy feliz. Pues sí, Pues sí, estoy muy feliz. Estoy muy así feliz. es. Porque incluso Porque la tengo humanidad mi que queremos, el país que queremos no puede venir de mentes conflictuadas, divididas y además en una posición de guerra. Tiene que venir de mentes en paz. claro, de mentes ¿Sí? en paz, mentes claras. Yo todos los días cuando me lavo la cara, ¿verdad? Ajá. Me paso la manito por aquí y pido claridad mental. Ay, Muy qué importante. bella. Claridad mental. Porque es bien importante tener claridad mental. Y en este momento planetario, donde las energías están tan alteradas, cuando tú tienes claridad mental, wow, y tienes paz dentro de ti, y eso que es una cita bíblica de mantener la paz en medio del caos. Ujú. Así Eso. es, es. Mira, por aquí nos dice la doctora Enmi Pérez, para eliminar todo lo que es culpa, pecado, se debe eliminar el sistema de creencias. Sí, podríamos decir sustituirlo, ¿verdad? Para precisamente por un sistema de creencias que nos permita primero reconocernos en nuestro verdadero origen, que es el espíritu. Y eso incluso, fíjate, cuando nosotros hacemos el hábito mental de identificarnos como espíritu en lugar de cuerpo, hasta la relación y nuestras ideas que tengamos respecto de la muerte, vamos haciendo las paces con la muerte. Y eso no significa que no hayan procesos de fallecimiento de personas que no nos puedan mover, pero nos duele en el momento, pero no generamos con eso un hábito de sufrimiento. Exacto. Y eso es importante. No nos quedamos en el sufrimiento. Entendemos y sabemos, por ejemplo, cuando mi mami se fue, obviamente yo sufrí mucho y todo, pero ahora que yo siento a mi mami que está en el éter y cada rato hablo con ella y ya sé que mi mami es energía y hablo con ella como antes, incluso más que antes. Así es. De hecho, fíjate que es interesante cuando nos planteamos esto, plantearnos la pregunta, ¿qué es exactamente la muerte para mí? Y es un ejercicio bien importante porque nosotros, en promedio, dado nuestro sistema colectivo de pensamiento, morimos viviendo, pero no vivimos la vida. Estamos permanentemente en un no hay, no tengo, no puedo, desde una idea de escasez, de total limitación, de bueno, así es la vida, así me tocó, como que si hay una determinación, un determinismo allí, que es algo asignado, que si no nos damos cuenta, estamos también cuestionando la voluntad de la fuente. Ahora, la fuente es eterna, es infinita, es inmutable. Me hizo a su imagen y semejanza. Entonces, eso que yo creo que me está limitando no es exactamente hecho por la fuente. Es un pensamiento que yo tengo. Y como dice la doctora que allí escribe, forma parte del sistema de creencias. Pero no significa que necesariamente sea así. Exactamente. Y de hecho no es así. Y de hecho no es así. Es que mira, estamos tan rodeados de tantas cosas, de lo que nos ha adoctrinado el sistema, las religiones, y me disculpan los que son religiosos, las creencias de país, sociales.
las creencias familiares que se transmiten de generación en generación, eh, y todo eso son capitas que nos toca como quitarnos, como ir quitando, y de hecho, la vida, el vivir aquí en este hermoso planeta, eh, nos lleva a eso, a irnos quitando esas capas, pero muchas veces la gente se resiste a quitarse esas capas. Entonces ahí, ese es otro punto, ahí empieza la gente a enfermar. Claro, mi amor, porque hemos hecho del cuerpo nuestro centro de identidad. Exactamente. Y lo que funciona a nivel de la voluntad, que es lo que hace la diferencia en que entre una persona con dos personas con el mismo diagnóstico, pero uno decide recordar quién es originalmente, es espíritu, toma la muerte como algo natural del mundo de formas, pero que eso no altera su esencia. Fíjate, tiene mejor pronóstico a nivel de lo que es la respuesta psiconeuroinmunoendocrino, ¿verdad? Que aquel que ya asume el mismo diagnóstico como una sentencia de muerte y no es capaz incluso de salir de casa. Y nubla por completo todo su entorno familiar y te arrastra a todo el entorno porque entró en una sentencia, lo asume con un criterio de sentencia. Como dice la señora del programa ese caso cerrado, no, he dicho, ¡pum! Caso cerrado, ¿no? Y no hay manera, ¿ok? Porque hay tanto apego al cuerpo, pero al mismo tiempo tanto desconocimiento respecto del cuerpo que se asume como una sentencia, porque ve que estamos hablando de neuroplasticidad y de neurogénesis, y nuestro cerebro puede crear nuevas condiciones neuronales, nuevas sinapsis, nuevas capacidades, nuevas maneras, nuevas respuestas distintas, acorde, alineadas a ese pensamiento. ¿Ves? Exacto. Nuevas Aquí, uniones neuronales. así es, por supuesto. Por aquí nos dice Eduardo EDN. El espíritu tal como lo entendemos no es el hegeliano, claro. Es la conciencia de una vida que hay que vivir, absorber, educar con atención. Sí, mi amor. Y definitivamente los sistemas educativos, aplaudo toda iniciativa de todas estas instituciones que van tomando, por ejemplo, eh, este, el realizar actividades de entrenamiento en gestión emocional, en manejo de técnicas de meditación. En Me lo encanta. particular, aquí en Ciudad Bolívar, hoy por cierto tuvimos reunión en un colegio, Colegio Ítalo Venezolano María Montessori, vamos a desarrollar y a mí me corresponde el entrenamiento de parte de la técnica de meditación, precisamente desarrollar un programa de entrenamiento para aprender a meditar de toda la comunidad educativa. Qué espectacular, qué evolución, qué paso tan grande. Uh-huh. Y fíjate, en medio de esta convulsión, que se dé esa iniciativa. Y Sí, realmente es un ejemplo para todos, así debería ser la educación. Pero así es. va a Lo, ser, yo lo, tengo fe que va a ser. claro, ya estamos dando pasos. Incluso hay una amiguita de la infancia, bueno, le decimos la nena Paredes por hábito, pero ella se llama Rosagni Paredes. Está dentro de una estructura de una fundación, Autotelia, y ellos desarrollan programas ya en estos momentos en 20 instituciones educativas entre Valencia, Maracay, Caracas, precisamente con todo lo que tiene que ver con gestión emocional y entre las acciones, precisamente el hábito de meditar. Entonces, de lo que conozco en este momento en el país, al menos unas 25 instituciones se está llevando a cabo este tipo de iniciativas. Es decir, esa educación, esa inmunoeducación de la que habla la doctora Castés, que en estos días la escuchaba en Onda, en la radio, y hablaba muy hermoso y decía, nosotros tenemos que inmunoeducarnos, es decir, comprender de qué va el sistema inmunológico y el valor del pensamiento. Y la persona que le entrevistaba le decía, wow, que se me hizo Ana Claudia. Bueno, a ver, ajá, ¿qué se me hizo Ana?
Ana Claudia, bueno, para dar continuidad a la idea, la doctora Cassés en esta entrevista en Onda, eso fue creo que el día sábado, la pude escuchar un rato, y ella decía, es que cada vez tenemos en el ámbito educativo que reforzar la idea de que todo comienza en el pensamiento, y eso es vital. Ana, a ver, Ana. Por aquí nos dice Carmencita Uriola, excelente, la paces de la muerte. Supongo que decir hacer las paces con la idea de la muerte. Creo que es lo que quiere decir el doctor Emi Pérez. Sí, así es. Hacer las paces con toda idea, porque finalmente es una idea, ¿verdad? Nos dice Carmen Uriola, la manera de cómo veo el mundo es una imagen de mi estado mental, como es adentro, es afuera. Sí, en esta ilusión de adentro, afuera, arriba o abajo, entender que finalmente no es más que está sucediéndose realmente es en la mente, solo que creemos que pasa en el afuera. Ajá, saludos a la doctora Miris, ajá, Cipriano, saludar, don Edgar, qué bueno que está por aquí don Edgar, a ver si Ana Claudia se puede conectar. Ajá, vamos a ver, Ana, yo vi que estaba haciendo circulitos, su conectividad, probablemente hubo interrupción del servicio eléctrico, estas cosas pueden suceder, y ya no está, vamos a dar unos minuticos. Pero bueno, mientras tanto podemos ir comentando, ya son las 7:49, nos quedan unos minuticos todavía, a ver si Ana puede volver. Algo a tener en cuenta respecto de este tema tan interesante es que queremos una sociedad distinta, una humanidad diferente, tenemos que tocar la conciencia del espíritu. Es decir, hacernos conscientes de, de nuestro origen y de lo que realmente somos. Eso evidentemente genera cambios. Volvemos al punto. En el plano en el mundo de lo físico, tenemos un cerebro que también tiene el diseño para hacer esos cambios y que esos cambios puedan ser sostenibles en el tiempo. Por eso es que incluso podemos medir que lo que antes me afectaba, pues ya no me mueve, y si me mueve, no me mueve de la misma manera, con la misma intensidad como me movía antes. Por aquí dice Mila Josefina, solo tenemos que alinear nuestra mente. Así es, mi amor. ¿Y qué implica alinear nuestra mente? Es partir de la máxima, ¿verdad? Que esta fuente tiene un patrón de pensamiento, piensa en eternidad, es infinito, en luz, en amor, es omniabarcante, no niega nada, no excluye nada. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a pensar de una manera tan abierta en no negar, no cerrar, no cercenar, salir de toda idea de conflicto, en ese punto es que estamos alineando nuestro pensamiento. ¿Ok? El espíritu tal como lo entendemos, nos dice Eduardo, no es hegeliano, ya esto lo habíamos visto. Ok, saludaste a Cipriano. A ver, por aquí, ay, por aquí se unió mi hermanito, saludos nenino. A ver, entonces si Ana vuelve por acá, pues creo que no. Todavía Ana probablemente tuvo inconvenientes con el servicio eléctrico, porque sí, antes de que desapareciera la imagen, estaba dando la bolita, estaba girando, y sentí que estaba perdiendo calidad de conectividad. Pero bueno, vamos a esperar un ratito, además, ya para finiquitar, faltan 4 minutos. Veremos si Ana Claudia retorna. Si Ana Claudia retorna por aquí, le envían saludos. Voy a salir y vuelvo a entrar, pendiente para que me autorices. Perfecto, mi amor, excelente, qué bueno. Aquí se fue la luz, lo que decíamos. Bueno, cosas del mundo de las formas. Bueno, pero con eso se puede, con eso se puede. Así es. Vamos a ver, seguramente lo va a hacer con datos. Bueno, vamos a esperar. Voy a salir, excelente, excelente.
quedo al pendiente. Déjenme responder por acá. Ana, quedo al pendiente. Aquí estoy. Ok. Aquí estoy. Vamos a ver. Pídeme. Sí, pero tienes que hacer la solicitud, mi reina. Ajá, aquí viene. Aquí se fue la luz, por eso desaparecí. Qué raro, ¿verdad? Sí, bueno. Es que lo supuse, incluso se los compartí. Probablemente hubo interrupción del servicio eléctrico, porque yo sí vi que estaba dando, la abuelita estaba girando y en eso pues desapareciste. Pero Ok, bueno, nada. pero ya estoy aquí porque tengo mis armas por ahí. No me dejo. Así es. No me dejo. Excelente, excelente, excelente. Bueno, nada, mi reina, un poco para ir cerrando las ideas, dado que ya va a ser el tiempo de la hora, ¿verdad? Ajá. Como conclusión y regalo a la audiencia que tan gentilmente nos ha acompañado en este rato, en esta conversa tan sabrosa, ¿verdad? Como el nombre del live es la espiritualidad y la psiconeuro conversan, tú eliges. Bueno, tenemos la posibilidad de elegir, escuchar, pudiéramos decir, como se dice en términos de un curso de milagros, la voz del espíritu que me recuerda quién realmente soy, ¿verdad? Ujú. O la voz del ego, que es la que me habla de limitaciones, de tiempo, de muerte, y está convencido del pecado, está convencido del miedo, está convencido de la culpa, y todo eso altera, pues, entre otras cosas, altera el sistema inmunológico. Ajá. Así es. Ay, por Sí, aquí te dicen algo bonito. Solo se fue la electricidad. Ustedes es luz. Eso te lo Ay, sí, dice qué Sábado de bello. Bienestar. Qué belleza. Qué bonito, Excelente. gracias, gracias, sí. Sí, tal vez esto, porque es que nada es casualidad en la vida, tal vez todo esto nos habla de empezar a ver lo que somos y activar nuestra luz. Y con respecto a ese cierre que tú hablas, sería chévere que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿qué elijo? ¿Qué quiero elegir? Y la sugerencia de aquí, que sale de aquí, es elegir eso, elegir que eres luz, elegir que eres esencia de la fuente, elegir que eres creador y creadora, elegir que puedes autosanarte, que todas las enfermedades se sanan, se curan, que, y que simplemente tienes que volver a ti, volver a tu esencia, volver a la fuente, volver al espíritu. Así Esa es. es mi conclusión. Así es. Nos toca elegir siempre el recuerdo de lo que realmente somos. Y fíjate que hay una expresión en un curso de milagros que a mí me encanta mucho que dice, el cielo está a la distancia de un pensamiento. ¿Okay? Exacto. Entonces, basta que cambie el pensamiento para poder estar entonces en ese gozo, ¿no? Sí. Patanjali nos dice que la yoga es el cese de las fluctuaciones mentales. Entonces, creo que como conclusión, sumado a lo que tú nos indicas, es dediquemos especial atención a observar los contenidos de nuestras mentes, lo que pensamos, cómo lo pensamos, dónde lo pensamos, cuándo lo pensamos, porque eso nos va a dar contexto y nos va de verdad a cargarnos del sentido de la responsabilidad que tenemos para saber que lo que puedo elegir es definitivamente corregir ese pensamiento, es decir, pasar de algo que me limita a un pensamiento que me potencie, porque finalmente el cielo está a la distancia de un pensamiento. Qué bello, así es. Entonces elijamos eh, autoobservarnos, elijamos transformar esos pensamientos, transformar esas creencias y ser luz, ser luz. Fíjate que esto de la electricidad nos lo dice cada rato. Seamos luz, Así es, seamos luz. así es. Encendamos esa luz que somos, siempre, siempre, Así. siempre. Y que la luz Bueno, Marilén, que somos además no tiene como referencia esta luz artificial, exactamente, ¿no? así También es. comprender eso.
Bueno, mi niña hermosa, un gustazazo. Vamos a tratar de Igual, conectar con Mónica y así las tres chifladas nos conectamos por esta vía y hacemos sería algo bien sabroso. chévere, sería chévere. Mira, Mailen, gracias por este live, gracias por esta invitación, gracias por darnos la oportunidad de oírte y de oír tantos diálogos nutritivos, tanta información bonita, por ir adentro, allá adentro, de donde realmente debemos ir siempre. Amén. Y creo que hay otro live por ahí, tú me habías dicho Sí, de otro. claro, Aprovecha por de invitar. supuesto. Pues lo vamos a hacer el 24, el martes 24, Ok. el Día de las Mercedes, me parece, que es el cumpleaños de una de mis chicas, de Mila Josefina. Sí, lo vamos a hacer. Y aquí, bueno, le vamos a preguntar a la audiencia, ¿quiere que esto lo desarrollemos en una segunda parte para profundizar, por ejemplo, el tema de la muerte y el duelo y cómo abordarlo desde esta perspectiva de psiconeuro y espiritualidad? Dejemos que sea la audiencia la que interactúe y vote pues por el tema y lo desarrollamos para el 24, ¿te parece? Excelente, me encanta esa idea de indagar de qué quieren que hablemos. Y de repente Sí. esto lleva a otro live, a seguir hablando. Ay, me encanta, me encanta, me encanta informar. Así es, excelente, excelente. Bueno, mi niña, ya esto va a cerrar antes de que Ok. Instagram nos cierre. Nosotros nos despedimos, les damos las gracias a todas las personas que se pudieron incorporar, las que escribieron, las que no también. Y bueno, nada, es el inicio de un ciclo interesante y tengamos en cuenta que el cielo está a la distancia de un pensamiento. Exactamente, qué bello mensaje. Bueno, gracias a todos los que se conectaron y a los que se van a conectar en diferido, y que esto pues les sirva de mucho, de mucho. Así, así es, mi amor, así Un es. Un beso a todos, gustazo. un beso a ti, Maylen, Dios bendiga, un abrazo inmenso, inmenso, inmenso y apretado. ¡Mua! A mapuches apretados, mi reina. Mapu, Chaito, pues, un gusto. ya, mi amor. Chao, pues.